Palabra de Dios. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Hoy compartimos la palabra de Dios del día martes 9 del mes de noviembre. Le damos gracias a Dios por este encuentro, por esta hermosa oportunidad que el Señor nos regala. Le damos un cordial saludo a todos los hermanos quienes en esta hora del día se están conectando a través del Facebook, de Instagram, de YouTube. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. En este video, en esta enseñanza, en este evangelio del día con el Padre Marcos Galvis, vamos a hablar 5 cosas acerca del templo. Hoy la iglesia recuerda la Basílica de Letrán y vamos a hablar un poquitico acerca de la historia. Te invito a que conozca la historia de la Basílica de San Juan de Letrán, que está ubicada en Roma, y vamos a hablar un poquito acerca de eso y vamos a hablar acerca del templo. Jesús llega, dice el Evangelio, al templo y se encuentra con que el templo está lleno de vendedores. Jesús llega al templo y se encuentra con que el templo está lleno de personas haciendo negocios, hace un látigo y lo saca a todos corriendo. Y vamos a ver qué significa también esto de que Jesús saca a todas las personas y todos los vendedores del templo. Vamos a meditar esta palabra. El evangelio que vamos a meditar en este día está tomado de el evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13 y siguiente. Quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta meditación de la Palabra de Dios. 5 cosas acerca del templo. Hoy hablaremos acerca del templo, de la iglesia, de la Basílica de Letrán. Y vamos a hablar, en el Antiguo Testamento vamos a ver 2 cositas: que el templo tenía imágenes, que el templo fue destruido y se vuelve a reconstruir. En el Nuevo Testamento vamos a ver como tercer lugar cómo Jesús llega al templo y se encuentra el templo lleno de vendedores y lo saca. Vamos a ver cómo San Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y vamos a ver que Cristo dejó un templo, una organización, una estructura ya organizada, personas que llevan su iglesia. Y ese templo hoy podemos llamarlo también iglesia. La iglesia no solamente son las paredes, el templo también somos cada una de las personas que participamos del cuerpo místico de Jesucristo. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo mira hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente. Y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie.
de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo número 45 les invito a responder todos. Un río alegra la ciudad de Dios. Todos. Un río alegra la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. Aleluya, aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas le volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían paloma les dijo: quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vamos a invocar juntos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida.
Y vamos a pedirle a Él que nos ilumine, que nos acompañe. Hoy vamos a hablar del templo como estructura y del templo que es nuestro cuerpo. Pidámosle al Espíritu Santo que en este día nos dé la gracia de comprender que el templo debemos amarlo, debemos cuidarlo, y también nuestro cuerpo, que es el templo de Dios. Que no hagamos daño a nuestro cuerpo con las prácticas de los vicios del pecado. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Hoy compartimos la palabra de Dios del día martes. Hoy es lunes, pero como todos los lunes hacemos en vivo, compartimos el Evangelio siempre adelantado del día martes 9. Y hoy la iglesia recuerda a la basílica, conmemora la basílica de Letrán. ¿Por qué se recuerda una basílica? ¿Por qué se recuerda? Tenemos la iglesia, que es un templo, que la iglesia es pequeña. La basílica es algo muy grande, muy grande. La basílica. Aquí en Venezuela tenemos una basílica menor, está ubicada en el santuario de Guanare, es grande. La basílica de Letrán es muy grande, muy grande. Y es lo que hoy la iglesia recuerda. Pues bueno, recuerda la basílica de Letrán porque es una iglesia, una estructura muy grande que fue construida, y de acuerdo a la historia es la primera iglesia o el primer templo que se construyó. El primer templo que se construyó. Es decir, que es muy antiguo, es muy antiguo. Y aquí es donde los protestantes dicen que los católicos nacieron. Porque Constantino fue un emperador que tuvo una pelea, una victoria, por allá en el año 312. Tuvo una pelea, y en esa pelea sobre el puente Milvio, prometió a Dios que si vencía, que si ganaba, iba a hacer algo, iba a construir algo. Prometió como cristiano, él era un emperador cristiano, se convirtió. Ganó la victoria en el año 312. Y de ese año en adelante se empezó a construir. Lo cierto es que la Basílica de San Juan de Letrán fue construida para el año 324. Escuchen bien, Cristo, año 0, año 33 muere, 324, casi 300 años después de Cristo, se construye la Basílica de Letrán, y había un papa, se llamaba el Papa Silvestre. Era el que estaba consagrando esta basílica en ese momento. Entonces, como es la Basílica de Letrán, los protestantes dicen, ahí nacieron los católicos, ¿no? Ahí ya había un papa, ahí ya había una estructura, una constitución. La iglesia se hace visible porque Constantino dice vencer, y dice que en el imperio donde él estaba en Roma, iba a ser cristiano todo el imperio. Y desde ese momento se vuelve el cristianismo público, pero ya el cristianismo existía, inclusive había papas. Ahora, en Roma tenemos 4 basílicas muy grandes. Entre ellas está la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Pablo, la Basílica de Santa María Mayor y la Basílica de Letrán, una de las más importantes. Por allá en el año 846 vino un terremoto que tumba esta basílica, la daña, y al Papa le toca reconstruirla, al Papa Sergio III le toca reconstruir la basílica
menor, la Basílica de San Juan de Letrán, le toca reconstruirla. Por eso esto está en Roma y es una de las basílicas, una iglesia grandototota que está en Roma. No la he conocido, espero algún día poder ir a hacer una peregrinación allá a Roma y poder conocer las 4 basílicas que están en Roma. Ojalá podamos ir algún día a conocer estos lugares sagrados. Y hoy la iglesia recuerda esta basílica porque es una de las primeras iglesias o templos o estructuras que se construye en la iglesia católica. Los protestantes no las tienen y por eso se ponen bravos. Y entonces andan diciendo que los católicos somos hijos de Constantino, que los católicos venimos de Constantino, que Constantino creó la iglesia católica. Claro, porque Constantino fue la persona que construyó la primera basílica, el primer templo. La iglesia católica ya existía desde Cristo. Ahora, ningún protestante podrá demostrar, escuchen bien, ningún protestante podrá mostrar un templo protestante para el año 324 que se construye la Basílica de San Juan de Letrán. Ninguno. No existía ningún protestante. Usted puede buscarlo por internet, puede preguntar. Los protestantes no existían. 1520 tampoco existían. Los hermanitos evangeliquitos no existían. En 1800 en adelante fue que empezaron a existir, a aparecer y empezaron a tener sus templos. Por eso usted puede ver que las estructuras o los templos de la Iglesia Católica son antiquísimos, viejos, son mantenidos. Por lo menos ahorita en Santa Rosa estamos remodelando el templo, la iglesia, y eso se mantiene. Y viene otro sacerdote y la sigue manteniendo y ahí está. Y los templos protestantes en Santa Rosa, donde yo trabajo, son nuevos, son galpones, son locales que han alquilado porque no tienen una estructura, en su mayoría no son antiguos. La iglesia más vieja o el templo más viejo que tenemos en la historia es la Basílica de Letrán. Por eso se recuerda en este día con tanto cariño, porque fue construida por Constantino para dar gracias a Dios por la victoria que obtuvo allá en el año 312. Esto es un poquito de la historia para que sepamos por qué celebramos el templo, la Basílica de Letrán. Para que ustedes y yo sepamos de dónde venimos, de dónde viene la Basílica, un lugar muy grande donde se le da el culto a Dios, donde la gente se congrega y va. Y algún día ojalá podamos ir en alguna peregrinación para conocer esta Basílica de Letrán, Dios mediante, y María Santísima. Bueno, mis hermanos, le damos un cordial saludo a todos ustedes quienes se están conectando a esta hora del día. A todos los hermanos quienes están en Facebook, quienes están en YouTube y en Instagram. Miren, ahorita en Facebook tenemos la oportunidad, Facebook nos ha dado la oportunidad de tener algunas personas benefactoras o amigos en Facebook. Y ahí usted puede sumarse a esta noble causa, ayudar en el trabajo que estamos haciendo, suscribiéndose en Facebook y colocando sus datos y colocando su granito de arena. Mensual Facebook dice, bueno, ¿usted quieren ayudar al trabajo del Padre? Ahí Facebook nos ha dado esta oportunidad a través de las estrellas, y suscribiéndose le damos un saludo a todos los amigos que se han suscrito y que se han acercado a apoyarnos en el Facebook. Saludamos por aquí a los hermanos quienes están llegando. Saludamos a María Serrano, gracias por su granito de arena, el Señor le bendiga, que el Señor le multiplique. Saludamos por aquí a Clementina Hidalgo, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena. Saludamos a Eric Jiménez, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor le multiplique. Maricruz Castañón, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Marinel Salgado, bendiciones Padre Marco, lo oímos desde California del Norte. Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. En este día vamos a hablar 5 cosas acerca del templo. Padre, que este rato de crecimiento en la fe llegue en muchas bendiciones a todos los que aún no conocen la fe y se han alejado de ella. Nos escribe por aquí Melba Arce, Dios le bendiga a Melba, que el Señor le acompañe. Bueno, mis hermanos, vamos a buscar la Biblia y vamos a meditar en este día 5 cosas acerca del templo. 5 cositas que ustedes y yo debemos tener presente. Vamos a buscar la Biblia, a ver, los que tienen la Biblia en la casa, vamos a buscarla. Los que ya la tienen, diga Padre, ya la tengo, un lápiz y un cuaderno para que podamos meditar la palabra de Dios y para ir escribiendo las citas bíblicas. Saludamos por aquí a Jenny Almaraz.
Saludos desde Illinois, que el Señor le bendiga, que el Señor le acompañe. Padre, pido oración, dice Juana López, por mis hijas, en especial por mi hija Blanca, por su salud, por la familia López Balazar, gracias por todas sus enseñanzas. Claro que sí, Juana López, que el Señor le bendiga y le conceda la salud a su familia. Dice Padre Marcos Galvis, una oración ahorita mismo por el fallecimiento de mi amigo José Gumercindo López, que en paz descanse, concédele, Señor, el descanso eterno, brille para él la luz perpetua. Saludamos a todos los hermanos quienes se están reuniendo por aquí. Virginia dice, ya la tengo. Nicolás dice, ya tengo la Biblia. Bueno, vamos a comenzar este compartir de la palabra de Dios. Hoy la iglesia recuerda la Basílica de Letrán, construida para el año 324 con el Papa Silvestre. Oigan, fue la primera basílica, primer templo, la primera estructura que se hizo en la Iglesia Católica para ese año. Ya existía. Los protestantes, ninguno podrá demostrar que tenía un templo, que tenía un salón del reino, que tenía un culto, que tenía nada. No existía. Los hermanos protestantes no lo podrán demostrar. Por eso hoy lo recordamos con tanto cariño. Bueno, vamos a iniciar a ver 5 cosas sencillos acerca el templo. Vámonos al Antiguo Testamento y hablemos un poquito del templo, porque cuando se fueron a construir los primeros templos, cuando se fueron a construir las primeras estructuras, digamos, los primeros edificios, las primeras casas donde se iba a hacer oración, donde se iba a adorar a Dios, donde se iban a ofrecer sacrificios, ustedes y yo lo podemos ver en la Biblia. Vamos a observar algo que tenían los templos, que los hermanitos evangeliquitos ahorita no tienen. Y era algo que se llamaban imágenes. Sí. Usted entra en un templo de la Iglesia Católica y usted mira que hay imágenes. Sí. Usted entra en un templo de los hermanitos evangeliquitos y se da cuenta que están vacíos, no tienen imágenes. Obviamente, no tienen imágenes, pero colocan fotos de los pastores, colocan fotos de yo no sé qué, pero imágenes como las que tenemos nosotros, ellos no la tienen. Y dicen que en los templos no pueden haber imágenes, que en los templos hay que quitar las imágenes, las destruyen, las acaban, y están en un gran error. Yo les voy a enseñar hoy, con la palabra de Dios, que el templo que se le construyó a Dios, que Salomón le construyó a Dios, ese templo tenía imágenes. Y no tenía unas imágenes pequeñitas. Y no tenía unas imágenes miniaturas. No tenía unas imágenes así de chiquitas, no. Tenía unas imágenes grandotas. Tenía unas imágenes de 5 metros. Vamos a ver, la Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23. Vamos a escribirlo ahí en la pantalla para que usted lo tenga. Vamos a escribirlo en los comentarios y vamos a escribirlo en un cuadernito para guardar la cita bíblica, para cuando usted le digan las imágenes hay que quitarlas, para quitarnos esos piojos, esa mentira, los protestantes, ustedes y yo no nos dejemos engañar. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23. Vamos a buscarlo en la Biblia para que veamos cómo se hacían, cómo se construían los templos, cómo se hacían, cómo se construían en el Antiguo Testamento el templo consagrado a Dios, porque los protestantes vienen a decir que ellos no tienen templo. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23, que ellos no tienen imágenes, que ellos en el templo sacan las imágenes, las botan, las tiran. Oye, 5 cosas sobre el templo nos va a enseñar en este día que sí habían imágenes en las primeras construcciones de los templos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, para que no nos dejemos engañar por ahí. Oigan, oído al tambor, paren la oreja. Talló en el santuario 2 querubines
de madera de acebuche, de 10 codos de altura. Un ala de un querubín medía 5 codos, y 5 codos también la otra ala. 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. El segundo querubín medía también 10 codos. Los 2 querubines tenían la misma medida e idénticas formas. Un querubín medía 10 codos de altura y lo mismo el segundo. Colocó los querubines en medio del recinto interior. Los querubines tenían las alas desplegadas. Cada uno tocaba un muro con un ala y el centro del templo se tocaban el uno al otro, ala con ala, y revistió de oro los querubines. Versículo 29, el templo. Estamos hablando del templo, estamos hablando del lugar donde se le daba el culto a Dios. Oigan, versículo 29. Esculpió todos los muros del templo, oigan bien, esculpió todos los muros del templo, todos los muros, las paredes, las columnas, los muros del templo, del santuario y de la nave, con bajorrelieves de querubines, palmeras y capullos abiertos. Recubrió de oro el pavimento del templo, del santuario y de la nave. Según la palabra de Dios, en primer lugar debemos tener presente que el templo sí puede tener imágenes. Cuando Salomón fue a construir, fue a levantar el templo para Dios, en el templo mandó a construir imágenes con querubines. Cuando una persona no católica dice, no pueden tener imágenes en el templo, no pueden tener imágenes en la iglesia, no pueden tener, están en un error. Según la Biblia, el mejor templo que se construyó, el templo que Salomón construyó, revistió de oro, era lindo, era hermoso, era bello, y que no ha habido un templo como ese, tenía imágenes. ¿Cómo les queda el ojo a los protestantes? Que usted va a los cultos, no tienen imágenes. Ahora, si tienen fotografías, si tienen pancartas, panfletos de sus líderes, de sus pastores, pero de Dios, de la Virgen, de los santos, que son personajes bíblicos, no tienen. ¿Cómo la ve? ¿Están en un error? Están en un engaño. Eso en primer lugar. El templo tenía imágenes. Saludamos por aquí a Teresa Camilo. Teresa, que el Señor le bendiga. Gracias por su granito de arena. Jesús Herrera, saludos padres desde Atlanta. Jesús, Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena. Venturo Vázquez, que el Señor le bendiga. Gracias por su granito de arena. El Señor le recompense. Por aquí, gracias por las estrellas que envían en Facebook. Que el Señor le recompense. Olivia Moreno, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. En segundo lugar, ese templo que fue construido, ese templo vino un rey pagano, lo destruyó y lo puso en ruinas, lo acabó. Y resulta que ese templo que fue construido por Salomón y destruido por los paganos fue reconstruido, fue levantado. El templo se puede levantar. La basílica de la que les hablo, la basílica de Letrán, se destruyó, se acabó en un terremoto. Eso sucedió en el año 846. Y esa basílica de Letrán fue reconstruida por el Papa Sergio III, fue levantada nuevamente. ¿Por qué? Porque se había caído. El templo se puede dañar, sí. El templo se puede destruir. El templo se puede caer, pero no podemos permitir que los templos estén en el suelo, que los templos estén destruidos. No, señor. Muchas personas tienen la oportunidad de ayudar, tienen la oportunidad de levantar el templo, pero no la aprovechan. Y ahí está. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo está su parroquia? ¿Cómo está? En estos días le hablaba un poquito acerca de eso en el Evangelio.
¿Cómo está el templo donde usted se congrega? O donde usted va a la misa, donde usted va a alabar a Dios. ¿Cómo está? ¿Cómo está la casa de Dios? ¿Cómo está? Dígame cómo la tiene. Destruida, acabada, mal pintada, fea, partida, con goteras, con bancas rotas. ¿Cómo está? Oye, yo decía en estos días, en primer lugar, es responsabilidad de nosotros los sacerdotes el mantenimiento o el cuidado del templo. Sí lo es. Nosotros los sacerdotes no podemos permitir, escuchen bien, que el templo se acabe, que el templo se destruya. El templo de la Basílica de Letrán se cayó en el año 846 y el Papa se puso las pilas y dijo, vamos a levantarlo. Nosotros los sacerdotes en primer lugar debemos cuidar por el templo. Se quemaron los bombillos, no hay agua, no hay servicios, hay goteras, se dañaron la banca, hay que embellecerlo y colocarlo bonito. Sí, hay que pintarlo y arreglarlo. En Santa Rosa tenemos varias capillas, no recuerdo, como 15 capillas tenemos. Y cada capilla la estamos pintando y arreglando y colocando bonita para que la comunidad tenga el lugar apropiado para dar culto a Dios. No podemos dejar de lado el cuidado de la capilla, nosotros los sacerdotes. Pero tampoco los fieles pueden dejar de lado el cuidado del templo. El fiel también puede ayudar en la reconstrucción del templo. El fiel también puede ayudar en el levantar el templo. Nosotros podemos ayudar y tenemos que hacerlo. El templo se nos cae, es la casa de Dios, es el lugar donde sus hijos van a hacer la primera comunión, la confirmación, es el lugar donde usted se va a casar, es el lugar donde usted va a contraer matrimonio, es el lugar donde los domingos usted va a ir a la misa y se está cayendo, y se está desboronando, y se está viniendo al suelo. No está bien. Vamos a ver lo que dice Esdras en el capítulo 1, versículo 1. Vamos a buscar el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. Cuando Esdras, sacerdote, se dio cuenta que el templo estaba en el suelo, dijo, vamos a levantarlo, vamos a levantarlo. Buscaron cartas, buscaron permisos y empezaron a levantar el templo. Si su iglesia, si el templo donde usted va no está pintado, está feo, se está destruyendo, en primer lugar es responsabilidad de nosotros los sacerdotes. Pero también es responsabilidad suya como laico que no ha ayudado al sacerdote para hacer una vendimia, una rifa, una actividad que recoja fondos para arreglar el templo. Escuchen bien, no podemos construir el reino de Dios en la tierra con instrumentos del demonio. Hay muchas personas que equivocadamente, cuando van a reconstruir, a levantar, a embellecer, a colocar bonito el templo, se ponen a vender aguardiente, se ponen a vender vicio, se ponen a vender cosas que no están bien, a hacer juegos de gallos, apuestas, subastas, yo no sé qué, y eso está mal, no se puede hacer así. El templo se levanta, se reconstruye con el trabajo del sacerdote y del pueblo, pero no con vicio y con pecado. Y ahorita ustedes lo van a ver con Esdras y Nehemías. No va a decir, a ver, el sacerdote Esdras hizo una venta de miche para recoger dinero para reconstruir el templo. No, señor. El sacerdote Esdras hizo una venta de aguardiente, hizo unos toros coleados, hizo yo no sé qué, para reconstruir el templo. No, señor. El sacerdote Esdras le pidió al pueblo la ayuda y el pueblo lo ayudó. Segundo dato del templo, el templo debemos embellecerlo. El templo debemos reconstruirlo, levantarlo. Saludamos por aquí a Roberto Antonio Vargas, padre, una donación para el tabernáculo. Gracias, Roberto. Que el Señor le bendiga. Estamos reconstruyendo el Santísimo en Santa Rosa, estamos modificando y estamos arreglando. Muy pronto, cuando lo tengamos listo, lo mostraremos en la Santa Misa para que usted pueda observar el trabajo que se hizo en la iglesia de Santa Rosa para embellecer el templo de Dios. Oigan lo que dice Esdras capítulo 1, versículo 1. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé pronunciada por Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su territorio. Así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos,
me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén y en Judea. Quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea Dios con él. Suba a Jerusalén, a Judá, a edificar el templo de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. A todo el resto del pueblo, donde quiera que resida, que las gentes del lugar les ayuden proporcionándoles plata, oro, haciendas y ganado, así como ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces los cabezas de familias de Judea y Benjamín, los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyos ánimos había movido Dios, se pusieron en marcha para subir a edificar el templo de Yahvé en Jerusalén. Todos sus vecinos le proporcionaron toda clase de ayuda: plata, oro, hacienda, ganado, gran cantidad de objetos preciosos y toda clase de ofrendas voluntarias. En ninguna parte de la Biblia que ustedes han escuchado dice que hicieron ventas de miches, hicieron ventas de pecado, de vicio, para reconstruir un templo. No, Señor, no está bien. Eso no lo dice la Biblia. Porque hay sacerdotes que lo han hecho. Porque hay sacerdotes cuando quieren embellecer el templo, por un lado, hacen las cosas muy bonitas, pero por otro lado están metiéndola de caminar, vendiendo vicio, y entonces se convierten en estas ventas de aguardiente, de pecado, en peleas, en discusiones, y eso no. El templo hay que reconstruirlo, levantarlo. Eso hay que hacerlo. A través de una vendimia, a través de ayudas, de colaboraciones, pero sin necesidad de estar metiendo el vicio, sin necesidad de estar metiendo el miche. No podemos levantar el templo con aguardiente. Eso está mal. Y si algún sacerdote lo está haciendo, pues ora por ese sacerdote y dígale: Padre, yo no voy a participar de esa vendimia porque ahí se va a vender aguardiente. Yo quiero ayudarle a usted pintando esta pared, arreglando esta ventana. Pero mire, no lo voy a ayudar porque yo no estoy de acuerdo con que se venda aguardiente. No se vaya de la iglesia. El templo hay que levantarlo. Lo segundo que debemos saber es que el templo hay que reconstruirlo, levantarlo. No podemos dejarlo en el piso. Vamos con el tercer dato, mire. Jesús llegó al templo de Jerusalén y se encontró con los vendedores de palomas, de bueyes, todo esto, y lo sacó corriendo. Vamos a buscarlo en el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio de hoy, capítulo 2. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13. Jesús sacó a los vendedores de palomas, de huellas, los cambistas del templo, y dijo: el templo no es un lugar para hacer comercio, el templo no es un lugar para meter huellas y palomas, el templo no es un lugar para esta sinvergüenzura. ¡Fuera de aquí! Vamos a escribirlo ahí en la pantalla. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13 y siguiente. Saludamos por aquí a Araceli Reyes. Hola, Padre Marcos Galvis, esto es para usted y para lo que necesita. Muchas gracias por sus enseñanzas. Lo queremos mucho, Aracelis. Que el Señor le bendiga. Gracias por su granito de arena. Rosani Sánchez, que el Señor le bendiga. Gracias por su granito de arena. El Señor le recompense. Miren. Jesús llegó al templo en San Juan, capítulo 2. Y sacó del templo todas las cosas malas. Y Jesús enseñó que el templo es la casa de orar, la casa para hacer oración. Tristemente, ahorita acaba de pasar un evento de esto de Noche de Brujas, y muchos de ustedes son testigos que los mismos sacerdotes y laicos fueron a decorar la iglesia. Yo miraba y la gente me mandaba, porque a mí me mandan todo lo que miran, me lo mandan. Me decían: Padre, ¿qué le parece esto? Había el tabernáculo, el Santísimo, estaba expuesto. Habían unas velitas, un mantel, un altar, unas imágenes de ángeles, y abajo tenían un poco de calabaza y un poco de calaveras, festejando la noche de brujas. Raspado, 0-1 a ese sacerdote que lo hizo, y a esos curas que lo hicieron mal. El templo no es para eso. Jesús sacó a los cambistas.
Jesús sacó las mesas, Jesús sacó toda la porquería que habían metido al templo. Todas las cosas que no debían estar en el templo. Eran las ofrendas que se iban a ofrecer a Dios, que se iban a ofrendar. La gente no las cargaba, las compraba. Pero Jesús dijo, mi casa es casa de oración, no es un lugar de comercio. Otra imagen que me mandaban era el altar el día de todos los fieles difuntos. Me mandaban un altarcito, la mesa, velitas, las imágenes de las personas que murieron. Pero había un error. Abajo colocaban un poco de comida, colocaban un poco de frutas, colocaban agua, colocaban hasta cervezas. Eso está mal. Usted quiere orar por los difuntos, quiere llevar la foto de su difunto y decirle al Padre, hágamelo una oración por el eterno descanso, hágalo, está bien. Pero de ahí a que usted esté pensando que los muertos van a bajar al templo, van a venir al templo ese día de todos los fieles difuntos, eso es mentira, eso es un engaño, eso está mal. Eso está mal. Que en el templo, en la casa de Dios, se metan ídolos, que traigan ídolos y se metan en el templo, quien quiera que lo haga, eso está mal, no está bien. Otro por allá mostraba un video, yo le estoy hablando de cosas que están sucediendo actualmente, reales, que Jesús en aquel tiempo sacó a los vendedores de bueyes, ovejas y cambistas. Pero hoy día, Jesús, si llegara a los templos nuestros, sacara todo esto que le estoy diciendo. El templo, un sacerdote trajo a un chamán, a un brujo, al templo. Y el brujo haciéndole despojos al altar donde se consagra el pan consagrado. Está muy mal. Y es un video, está muy mal. Otro video que me mandaron, porque es que a mí me manda la gente, y la gente dice, padre, pero diga algo, hable. Hoy es el día de hablar y por eso estoy sacando todo lo que me acuerdo y les estoy diciendo. Por allá yo no sé dónde, en Estados Unidos, alquilaron el templo para hacer pues yo no sé qué era, pero lo que es cierto era que había muchas mujeres mal vestidas, mostrando sus trajes. Era como una pasarela de modas. Y entraban por aquí y salían por acá. Y atrás se miraba el altar, se miraba la cruz, se miraba todo esto. Muy mal al sacerdote que permitió esto. El templo de Dios no es para andar faranduleando ni para estar presentando como una pasarela de moda. No, está muy mal. Otro de los videos que mandaban y que está muy mal, y que muchos de estos errores están cometiendo en Estados Unidos, lastimosamente, pero se están cometiendo allá, y en Roma también, era unos músicos, unos cantantes, que queriéndoselo dar de famosos, de populares, fueron y se metieron en una iglesia y grabaron un video. Y en el video aparecía unas mujeres mal vestidas, bailando pegado, mostrando todo el cuerpo, mal vestida, y ahí, eso está mal, para eso no es el templo. Si Jesús cuando llegó al templo se encontró con vendedores de ovejas, cambistas, se encontró y agarró un látigo y tiró las mesas, dice San Juan capítulo 2, versículo 13, ahorita lo vamos a leer. Hoy día llegaría al templo y acabaría con toda esta basura y toda esta porquería que están metiendo en los templos. Los templos no son para eso, católicos, no señor. Los templos no son para que ustedes y yo metamos todas estas sinvergüenzuras y así muchas cosas. Ustedes me pueden contar y ya luego me mandarán más. No señor. El templo es para que usted ahorita empiece a hacer el pesebre. Y el pesebre de San José, la Virgen, el niño Jesús. Entonces ahorita van a hacer pesebre y van a meter una cantidad de cosas que no están bien. El pesebre es Jesús, José y María. El nacimiento. Y era un pesebre, era un retablo donde habían vacas, donde habían animales. Y se hace el pesebre en el templo, ¿para qué? Para mostrar. Y entonces la gente se exagera. Los templos no son para meter músicos. Los templos no son para bailar pegado. Los templos no son para meter esta sinvergüenzura de los hombres con hombres, mujeres con hombres, mujeres que se quieren casar. No, señor. Los templos no son para hacer videoclip, esos donde van las mujeres a mostrar el rabo y pare de contar. Los templos no son para desfiles de modas. Entonces, la gente está tomando el templo para irrespetarlo. Y eso es un error. Y por eso dice la palabra de Dios, Jesús agarró un cordel y sacó a todos esos sinvergüenza. Vamos a leerlo. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13 y siguiente. Vamos a verlo y vamos a meditarlo. Escuchen con atención. Oído al tambor. Paren la oreja.
Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles, y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas, y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señales nos dan para mostrar que tienes autoridad de actuar así? Jesús le dijo: destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. El templo de Dios se respeta. Hay otros sacerdotes que se llaman ecuménicos, entre comillas. Y entonces en el templo llevan a pastores protestantes. Les colocan una estola y los colocan a predicar en el púlpito. Mal, raspado, póngale 0. Para eso no es el templo. El templo es para que el sacerdote, el cura, predique. Otros llevan a políticos para que den un mitin político allá en el templo. No es para eso el templo. Nosotros debemos aprender que si Jesús agarró un látigo de cordeles y sacó a los burros, a las ovejas, a los camellos, a todos los animales que había en el templo, hay que sacarlos hoy día. Los animales son aquellos que creen que los templos son para bailar pegado. Los animales son aquellos que no saben para qué es el templo, porque usted lleva un animal al templo y el templo le va a ensuciar todo. Para eso no es el templo. Los animales son aquellos que creen que el templo es un lugar donde tiene que ir el chamán a hacer brujería. No, señor. Donde hay que meter a los ídolos. No, señor. Para eso no es el templo. Para eso no es el templo. Para eso no es el templo de Dios. Otros creen, los animales son aquellos que el templo es para ir a hacer un desfile de moda. Para eso no es el templo. Para ir a meter noche de brujas y calabazas y calaveras. Para eso no es el templo. Muchas personas tienen una idea equivocada del templo. Y yo se las estoy diciendo porque varios ya me lo han pasado y ya lo he visto. ¿Qué debemos hacer nosotros? Corregir a nuestro párroco. Cuando lo veamos metiendo un pastor predicando en un púlpito, corregirlo, así ponga bravo, así nos corra. Corregir a nuestro párroco cuando le permita hacer un desfile de moda en el templo. No, señor, para eso no es. Un concierto, un baile o una peor, ventas de miches de aguardiente. No, señor, para eso no es el templo. Cuando Jesús agarra un cordel, un látigo y saca todos los animales del templo, nos está enseñando a nosotros que hay personas irracionales que no saben para qué es el templo. Que hay personas que no piensan, que no saben para qué es el templo. Y a esas personas hay que sacarlas, hay que enseñarles. Mire, aquí no es para que usted venga a desfilar. Aquí en el templo no es para que usted venga a estar desnudo, desnuda. Aquí en el templo no es para que usted venga a hacer noche de brujas. No, señor. Fuera. Vaya, haga el favor y sale. Aquí en el templo no es para que usted venga a meter ídolos. No, señor. Salga. Aquí en el templo no es para que usted venga a meter protestantes. No, señor. Nosotros debemos cuidar nuestro templo, nuestros templos. Hay que cuidarlos. Y muchas personas por descuidos lo dejan acabar y se quedan callados y no dicen nada. Y hoy la palabra de Dios dice que el templo hay que cuidarlo y sacar todo eso que está. ¿Cómo la ve? ¿Sí? Hoy estamos hablando de la Basílica de Letrán, donde se celebra la Eucaristía, donde se consagra el cuerpo de Jesucristo, donde se reparte la comunión. Y debemos respetar el cuerpo de Cristo, debemos respetar el templo, porque el templo es consagrado. Miren, cuando usted puede buscar en internet cómo un sacerdote recibe una parroquia. Cuando a mí me fueron a entregar la parroquia de Santa Rosa de Barinas, donde trabajo, y ahorita cuando la terminemos se las voy a mostrar. Y gracias a todos los que me han ayudado y han colaborado para levantar la iglesia y colocarla bonita. El obispo mandó un sacerdote y el sacerdote me entregó el altar y me dijo: el altar es para celebrar la misa. Me llevó al ambón, me dijo: el ambón es para predicar la palabra de Dios.
Me llevó al confesionario y me dijo, el confesionario es para que usted confiese. Me llevó al bautisterio y me dijo, para que usted bautice. Me llevó al Santísimo, me dijo que era para que orara. Me entregó las llaves, me dijo, en la casa de Dios, guarda las llaves. A mí no me dijo, el obispo me mandó a decir, mire, el templo es para que usted haga aquí desfiles de moda. No, señor. El templo aquí es para que usted venda miche. No, señor. El templo aquí es para que usted traiga a los protestantes para que prediquen y hablen. No, señor. O a los políticos para que vengan. No, señor. El templo aquí no es para que usted traiga a los chamanes para que hagan despojos y como los pastores hagan lo que quieran. No, señor. A mí me dijeron como sacerdote que el templo se respeta. Y hay muchas personas y curas y laicos que están irrespetando el templo de Dios y eso está mal. Y hay que decirlo. Y hay que decirle a la gente, está mal, no caigan en eso. Padre, el padre de mi parroquia es así. Ora por él, pídele a Dios. Pídele al Señor, escríbale una carta al Padre explicándole, el templo no es para eso, eso no lo dice la Biblia. Y Jesús cuando vio todo esto, vino y sacó a todos los cambistas y a todas estas personas que estaban ahí metidos. Saludo por aquí a los hermanitos evangeliquitos, bienvenidos. Están equivocados, esto no es un canal protestante, es un canal católico. ¿Pero les gusta estar aquí? ¿Les gusta estar aquí? Escuchen la palabra de Dios, busquen la cita bíblica. Saludamos a Luchi Cruz, Dios le bendiga a Luchi, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Emi Acosta, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena, el Señor le bendiga y le multiplique. Carmen Reyes, gracias por su granito de arena, el Señor le multiplique. Padre Marcos, gracias por evangelizar. Esto es para la olla solidaria, lo queremos mucho desde Maryland. Dios le bendiga a Carmen Reyes, que el Señor le multiplique. Juan Valles, que el Señor le multiplique, gracias por su granito de arena. Gracias a todos los hermanos en Facebook que colocan su donación, que colocan sus estrellas, que el Señor les multiplique. Vámonos con el cuarto dato. El primer dato, en el templo pueden haber querubines e imágenes. El segundo dato, el templo si se cae hay que reconstruirlo, hay que embellecerlo, no hay que dejarlo en el suelo. El tercer dato, el templo no es un lugar para que hayan animales, personas que no piensen, que no sepan para qué es el templo. No, señor, para eso no es el templo. Y nosotros los católicos hemos permitido que muchos animales se metan allá a hacer fechorías en el templo y eso está mal. No hay que permitirlo, está mal. Y si hay un sacerdote que está metiendo esto, hay que denunciarlo con el obispo y ir a decirle al obispo, monseñor, no estoy de acuerdo porque este padre está permitiendo desfiles de moda en el templo. Porque este padre está metiendo brujería en el templo. Porque este padre hay que decirle al obispo. Y si no, hay que decirle al cardenal. Pero que se sepa que los templos no son para eso. Hay que denunciarlo. Hay que decirle. Hay que hablarle al padre, escribir una carta personal para que deje de hacer esto. No es para estar metiendo calabaza y todo lo demás. Cuarto dato. San Pablo nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a buscarlo en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Ahora, muchas personas critican a los padres, muchas personas critican los templos, que en el templo mío metieron esto, que en el templo mío metieron aquello, que en el templo de mi parroquia hicieron esto. Usted supiera, padre, a punta de micha y construyeron el templo, eso es una sinvergüenzura. Eso está bien, ya hablamos de eso. Ahora, cuando tú te enteres que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, si Jesús sacó todos los animales del templo de Jerusalén, ustedes y yo también debemos sacar todos los animales que hay dentro de nuestro cuerpo, que hay en nuestro templo, es decir, sacar el pecado, sacar los demonios, sacar las cosas malas. Saludamos a Mari Gámez. Dios le bendiga a Mari, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Nosotros debemos sacar toda esa porquería que hemos metido en nuestro templo, en nuestro cuerpo, en el templo del Espíritu Santo. Cuando ustedes y yo escuchemos ahora en la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos aprender que nuestro cuerpo también se respeta. Que el cuerpo no es para que usted ande desnudo en la calle. Mujeres, escuchen bien. Padre, lo que no se exhibe no se vende. Tremendo escote mostrando boobies, mostrando rabo. No, señor. Aprenda a valorarse, mi hijita. Aprenda a quererse. Aprenda que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. No para andar exhibiendo. No para andar vendiendo. No para andar por ahí de cochina y puerca. Y el hombre también.
El cuerpo se respeta. Cuando usted escuche hoy en la palabra de Dios que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, debes arrojar toda esa sinvergüenzura de tu cuerpo. Tu cuerpo no es para matarlo, para acabar. Hay un órgano que sufre mucho que es el hígado. Cuando usted es una persona bebedora, tomadora de miche, tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo no es para acabarlo tomando miche. Ese animal del licor hay que correrlo, hay que sacarlo. Tu cuerpo no es el templo del Espíritu Santo para que usted ande fumando, para que usted ande destruyendo el cuerpo tuyo, que es el templo de Cristo, para que usted ande acabándose los pulmones, ahí fume como una chimenea. No, Señor, eso está mal. Tus ojos también son parte de tu cuerpo, no son para estar gastando tanto tiempo metidos en un celular, en una computadora, dañándose la vista. No, Señor. Hay muchos animales que están destruyendo, dañando. ¿Qué hacía el animal? Iba y con los miados y con la caca destruía y acababa el templo. Eso no le gustó a Jesús. Andan ensuciando. Eso está mal. San Pablo nos enseña que no solamente los curas estamos cometiendo errores, que no solamente nosotros los sacerdotes estamos metiendo sinvergüenzuras en el templo o lo estamos permitiendo, no. Que también los cristianos que tienen un cuerpo que es templo del Espíritu Santo están permitiendo vicio, pecado, contaminación, mugre, porquería en su cuerpo, inyectándose droga, inyectándose vicio, inyectándose pecado. Ustedes ven mujeres que no se aceptan como son y se mandan a hacer latonería y pintura, se mandan a levantar por aquí, a sacar por allá, andan por ahí todas pintorreteadas, parecen payasas muchas, con todo el respeto, bien feas que quedan con tanta pintura que se echan, con todo el respeto. Para eso no es el cuerpo para orar, para pedirle a Dios, para cuidarlo. Personas flojas que ni ejercicio hacen, ni siquiera caminan, pero otros que se exceden y quieren mostrar bíceps, tríceps y lombrices. Para eso no es el cuerpo. Somos dados para criticar al cura que hizo por allá una noche de brujas. Somos dados para criticar al cura que por allá en el templo permitió meter unos pastores, metió unos brujos. Pero no nos criticamos nosotros mismos cuando estamos dañando nuestro cuerpo y estamos todos borrachos tirados de la pea, cuando andamos a toda velocidad en el carro, cuando no nos acostamos a dormir temprano y estamos quemando las neuronas y dañándonos la vida. Cuando amanecemos en una parranda, eso sí no nos criticamos, eso no tenemos cuidado. Miren cómo dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Hermanos, ¿no saben que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que está en ustedes y que han recibido de Dios. Así que no nos pertenece. Hemos sido comprados a un buen precio. Usen vuestro cuerpo para honrar a Dios. Usen vuestro cuerpo para honrar a Dios. No para el placer, no para andar exhibiendo, no para andar permitiendo que los animales se apropien, se adueñen del cuerpo. ¿Cómo la ve? No solo para nosotros los curas hay, también para los cristianos que piensan que su cuerpo es cualquier cosa. También para los cristianos que piensan que su cuerpo pueden meterle cualquier contaminación. San Pablo nos enseña que el templo de Dios también forma parte de nuestro cuerpo y que hay que cuidarlo. Y que hay que cuidarlo. Que hay que cuidarlo. Mire, ahorita vengo saliendo de esto que le pega a todo el mundo, de la pandemia, de una enfermedad fuerte que me pegó. Y estoy abrigadito. Y tengo aquí el suéter. Y estoy con aquí llamamos en chaqueta, aquí en Venezuela. Estoy bien abrigado. Para que no me pegue el frío. Para que no me haga daño. Tuve una dieta durante estos días. Estuve comiendo todo sano. Todo natural. Fui a mi casa, estuve con mi familia. Mi mamá me preparó la comida, me prepara la comida. ¿Para qué? Para que el cuerpo se aliente,
para que yo no me venga abajo, para que la salud siga adelante. Y ahí voy, predicando la palabra de Dios, recuperándome. He estado malo de esto que le pega a todo el mundo, ya como 2 o 3 veces me ha pegado. Y aquí voy llevando la palabra de Dios. Y tomando la vitamina y el medicamento. ¿He cuidado el cuerpo? Sí. Porque con el cuerpo, con la boca, con los ojos, con los labios, con las manos, puedo predicar, con la inteligencia, con la sabiduría de Dios, puedo predicar la palabra de Dios. Pero si nosotros nos descuidamos y nos echamos al abandono, no tomamos medicina, no llevamos una vida sana, no nos acostamos temprano, comemos cualquier comida por ahí, pues vamos dañando el cuerpo, vamos dañando el cuerpo, vamos dañando el cuerpo, vamos dañando el cuerpo. ¿Nos damos cuenta? No servimos para nada. Tanto miau, tanto mugre y contaminación, excremento de los animales dañan el templo de Dios. Y el templo de Dios no podemos dañarlo. Eso lo debemos aprender. Primer dato, habían imágenes en el templo. El segundo dato, el templo se reconstruye, se levanta. En el tercer dato podemos observar que Jesucristo sacó del templo, de la estructura, los vendedores de bueyes y animales, los sacó y dijo que la casa era casa de oración. En el cuarto dato nos podemos dar cuenta que nuestro cuerpo también es templo del Espíritu Santo. Y en el quinto dato nos vamos a dar cuenta, en este momento, vamos a observar cómo Jesucristo el Señor, pues sí tiene una iglesia, sí tiene un templo, sí hizo una iglesia. No fue y construyó un templo material. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. Somos parte de la iglesia. No somos iglesias. Somos parte de la iglesia. Vamos a ver en Efesios capítulo 1, versículo 22, cómo nos enseña San Pablo que en la iglesia hay una cabeza. Y esa cabeza se llama Jesucristo. Y si Jesucristo es la cabeza de la iglesia, Efesios, en el capítulo 1, versículo 22, nosotros debemos seguir a Jesucristo y su enseñanza. Muchas personas, y aquí hay algunos en el chat, que llegaron tú sabes, a molestar, a meterse, son protestantes, pero están aquí, se salieron de la iglesia, se apartaron del templo, de la iglesia, de lo que Cristo dejó, y eso está mal. Efesios capítulo 1, versículo 22. Escuchen con atención, paren la oreja. Sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Cristo tiene un cuerpo y el cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia tiene un cuerpo místico y el cuerpo místico de Jesucristo es la iglesia a la que ustedes y yo pertenecemos. Sí. El templo, hoy hablamos de 5 cosas sobre el templo. El templo es el lugar donde nos congregamos como iglesia para adorar a Dios, para bendecir a Dios. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso siempre, en todo templo católico, nunca estará por encima, nunca estará por arriba, nunca estará sobre Cristo, la Virgen María o algún santo. No, Señor. Por encima de todo estará Jesucristo. Ahora, ¿cuál iglesia? ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? ¿A cuál iglesia nosotros debemos pertenecer? Pues a la iglesia católica. Mateo capítulo 16, versículo 18. Cristo funda una iglesia, no funda varias iglesias. Aquí se confunden los protestantes. Aquí confunden los hermanitos evangeliquitos. Eustorgio Gómez, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. A Alvarado Galván, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Saludos, padre Galvis, mándenos su bendición.
que nos acompañe en el fin de semana en un retiro de Emaús, al cual fui invitado a seguir. Gracias, muy bien, que el Señor le bendiga y a todos los hermanos que van al retiro de Emaús. Muy bonito el retiro. Un día tuve la oportunidad de participar, Álvaro, en este retiro de Emaús. Muy bueno, viva la experiencia y que Dios les acompañe y le conceda sabiduría para entender, y a los predicadores para enseñar la santa palabra de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 18. Escuchen bien, ¿cuántas iglesias fundó Cristo? Porque a veces confundimos templo con iglesia, no es lo mismo. El templo es la estructura, la casa. El templo es el lugar, como la Basílica de Letrán, ese es el templo material. Ahora, la iglesia, no las iglesias, la iglesia la componemos, la constituimos cada uno de nosotros. Y Cristo ese es el cuerpo de Jesucristo, que somos nosotros. Ahora, ¿cuántas iglesias fundó Cristo? Una. Escuchen, Mateo 16, 18. Muchos de ustedes ya saben esta cita, y los que no se la sepan, pues apréndansela, para que se la digan a los protestantes cuando anden por ahí con la secta y que vente para mi iglesia y que vente para allí, vente para acá. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la podrán vencer. No la podrán vencer. Ahora, ¿cuántas iglesias fundó Cristo? Una iglesia. ¿Cuántas iglesias hay hoy día que dicen ser la de Cristo? Miles. Pero de esas miles, una sola. Y la iglesia de Cristo es la católica. Año 324 fue construido el primer templo de la iglesia católica, dirigido por Constantino, bajo la supervisión del Papa Silvestre. Escuchen bien, y era un templo católico. Había papa, habían obispos, habían sacerdotes católicos, y los protestantes no existían, porque esos no son de la iglesia de Cristo. Cristo fundó una iglesia, y a esa iglesia perteneces tú, y a esa iglesia pertenezco yo. Y quiero terminar con una cita muy bonita que me gusta y que quiero que ustedes se la aprendan y la meditemos. Efesios capítulo 3, versículo 20. Hay personas que dicen: ay, no, a mí no me gusta ir al templo, a mí no me gusta ir allá, a mí no me gusta ir allá al templo, a mí no me gusta ir allá a la iglesia porque, ay, no me gusta. Yo alabo a Dios a mi manera, yo alabo y bendigo a Dios aquí en mi casa, yo alabo y bendigo a Dios aquí, bueno. Y yo no sé qué. Mire, hay un evangélico que hace una pregunta: ¿dónde dice la Biblia que es la iglesia católica? Le respondo: Mateo 28, 18. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Eso significa católico, no sea ignorante. Católico significa universal. ¿Dónde dice la Biblia que es la iglesia católica? Mateo 28, 18. Búsquelo y lea. Ahí le respondo rapidito a la pregunta porque está ahí molestando. Ahí está. Léalo. Si usted quiere creer, créalo. Si no quiere creerlo, pues no lo crea. Allá usted, eso es su problema. En la Biblia sí dice que la iglesia de Cristo es universal. Sí, Mateo 28, 18. Vayan por todo el mundo. Eso significa católico, universal, ignorante. Entonces la gente dice: pues yo no voy a la iglesia porque no tengo tiempo, porque no quiero, porque no me congrego. ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que ir a la iglesia para darle la gloria a Dios? Pues sí, Efesios capítulo 3, versículo 20, efectivamente dice que nosotros debemos reunirnos en la iglesia, ir al templo, que nosotros debemos reunirnos con otras personas para alabar y bendecir a Dios. No somos iglesias individuales, no somos iglesias particulares, no, señor. Pertenecemos a la iglesia de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 20. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente, mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar, conforme a nuestra capacidad. Ese es Dios, oigan bien. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Y termina diciendo: amén. A Dios debemos darle la gloria en la iglesia. En la iglesia. A Dios se le debe dar la gloria en la iglesia. Si usted es católico
y no va a la iglesia y no va al templo, estás cometiendo un error. Si usted es católico y no va a la misa los domingos y se queda solamente con la misa en las redes sociales, está cometiendo un error. Si usted es católico y no está yendo al templo, estás haciendo mal. Porque tu templo a lo mejor se está cayendo y usted ni siquiera ha ido allá a limpiar o a barrer o a levantar o a ayudar en algo. Porque la parroquia donde usted está, a la pertenece, ni siquiera la conoce, solamente la visita de bautismo, de comunión, de confirmación y ya. A Dios se le da la gloria en la iglesia, dentro de la iglesia, no en tu casa solamente escondido, que lo puedes hacer, no en tu casa, en tu cuarto, en tu habitación, que lo puedes hacer. A Dios le debemos dar la gloria en la iglesia. Que la palabra de Dios hoy nos ayude a comprender que el templo debemos amarlo, cuidarlo, echar del templo todas las cosas malas, debemos respetar nuestro cuerpo, así como queremos que se respete el templo, y debemos amar la iglesia y debemos pertenecer a la iglesia. Y no dejarnos llenar la cabeza de piojo por los protestantes que vienen a engañarnos, que vienen a mentirnos, a decirnos falsedades. Saludamos por aquí a Celes Cruz. Dios le bendiga a Celes. Gracias por su granito de arena, que el Señor le multiplique. Bueno, nos preparamos para recibir la bendición de Dios en este día. Saludando a todos los hermanos de Facebook, que el Señor le bendiga, gracias por acompañarnos. Y de manera especial a aquellos que se han hecho amigos del canal en Facebook y quienes nos apoyan y quienes se han hecho solidarios y colocan su granito de arena. El Señor le bendiga, gracias por sus estrellas, a todos los hermanos en YouTube y a todos ustedes que día a día están escuchando la palabra de Dios, que están escuchando la santa palabra de Dios y llenándonos todo de sabiduría y de aprendizaje. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, vamos a darle un dedito para arriba al video. Hasta luego.